Queridos amigos de Sergio Aipo en general, un saludo muy afectuoso a todos ustedes. Ya me conocen ustedes muy bien, soy el licenciado Franco Olchese, alias Lavasori. Esta vez me presento afeitado, sin barba, porque la Guastar no le gusta que uno use barba, o al menos no le gustaba antes. Bueno, he regresado pues al pasado. Una luz brillante. Está prohibido otra vez usar barba, así que me he afeitado. Bueno, hoy día quería tocar con ustedes un tema interesante que, de acuerdo al título de este video, el señor Rutherford, como ya había mencionado antes, desechó todas las enseñanzas del pastor Russell 2 años después de su muerte, o sea, de la muerte del pastor Russell en octubre de 1916. Desechó todas sus enseñanzas y las consideró como enseñanzas falsas de Satanás, el diablo. Primero hay que recordar pues que el pastor Russell, que fue el fundador de este movimiento de estudiantes de la Biblia, del cual derivan los testigos de Jehová hoy día, adoptó la piramidología y la integró en sus enseñanzas. Si bien él popularizó esta interpretación, no fue su creador. Él no creó esta cuestión de la piramidología, que era un vestido de Dios en el desierto, una Biblia en piedra, no. Él no fue el creador de esa doctrina, él la copió, lo tomó de sus maestros que eran más viejos que él. Dice, la figura clave que influenció a Russell mucho en la piramidología fue el astrónomo escocés Charles Piazzi Smith. Este señor piramidólogo ganó mucho interés en el siglo XIX. John Taylor, que fue antecesor de Piazzi Smith, John Taylor, publicó un libro en 1859 que se llamaba La Gran Pirámide, ¿por qué fue construida?, bajo ese título. Y dice, donde él afirmaba que la Gran Pirámide había sido construida por inspiración divina y que sus medidas internas contenían mensajes de Dios para su pueblo. Piazzi Smith tomó esas enseñanzas de Taylor y, inspirado en esos estudios y enseñanzas de Taylor, el señor Charles Piazzi Smith, profesor de astronomía en la Universidad de Edimburgo y astrónomo real de Escocia, realizó un análisis de las medidas de la pirámide y llegó a conclusiones sorprendentes. Piazzi Smith creyó y enseñó que las diversas medidas dentro y fuera de la pirámide fueron puestas allí por inspiración divina de sus constructores hebreos, porque fueron esclavos los hebreos de los egipcios. Y lo hizo así con el intento de alentar e informar al pueblo moderno de Dios. Dice, desde 1864 hasta al menos 1890, el año 1890, Piazzi Smith fue la mayor autoridad en las revelaciones de las medidas de la Gran Pirámide. Ahora veamos cómo entra a tallar Russell acá. Russell se juntó mucho con un señor Joseph Sayce y adoptó la designación de Joseph Sayce, que fue otro señor, ¿no?, que habló de la Gran Pirámide de Giza y que también afirmó, pues, de acuerdo a los antecesores Piazzi Smith y Taylor, que la Gran Pirámide era la Biblia en piedra. De ahí salió el término de Biblia en piedra que usó Russell después. Lo había copiado de Joseph Sayce. No fue idea de él, sino eso fue una enseñanza de estos señores que les acabo de mencionar. Y finalmente adoptó la impresión que le había enseñado Joseph Sayce de que la Gran Pirámide de Giza era la Biblia en piedra. Russell enseñó que la pirámide jugaba un papel especial en el plan de Dios durante los últimos días, basado en su interpretación de Isaías 19 al 20. Aunque Russell se basó en las ideas de Joseph Sayce, tomó esas ideas de la pirámide como la Biblia en piedra, la influencia fundamental en la piramidología que llegó a Russell proviene de Charles Piazzi Smith, él principalmente, quien validó y popularizó estas ideas.
cuando él fundó la sociedad Watchtower. Ahora, ya sabemos pues de dónde vienen las enseñanzas del pastor Russell. No vinieron de Dios, no vinieron de Jehová, ni siquiera eran ideas de él, sino que las tomó, las creyó, las adoptó. Primero fue Taylor, que fue un hombre pues que le acabo de mencionar, que creyó que la gran pirámide de Egipto había sido puesto ahí por inspiración divina. Y luego su sucesor, el señor P.A. Smith, que era un profesor universitario, también tomó esas ideas de la gran pirámide, que era un testigo de Dios en el desierto, tenía medidores que las mediciones internas corroboraban lo que la Biblia quería enseñar y decir. Fueron ideas de otros, y que finalmente también la tomó el señor Joseph Sykes, que era amigo de Russell, y le reforzó las ideas de P.A. Smith, que ya lo tenía Russell en su cabeza, lo de P.A. Smith, pero fueron reforzadas por Joseph Sykes, que le agregó esta cuestión, que la gran pirámide era un testigo, era la misma Biblia en piedra, un testigo de piedra de Dios en el desierto, y que la gran pirámide que aparece en Egipto, ¿no? La gran pirámide de Keops, era el cumplimiento de Isaías capítulo 19, versículos 19 al 20, que hablaba de una señal de Dios en la tierra de Egipto, y que esa señal era la pirámide de Egipto. Russell creyó esas enseñanzas de estos señores que existieron en el siglo XIX, como fue John Taylor, después P.A. Smith, y finalmente Joseph Sykes, que reforzaron esa idea que ya Russell tenía de P.A. Smith, fundamentalmente, de este catedrático universitario, que hablaba pues que la gran pirámide de Keops había sido inspirada por Dios, en el desierto, que corroboraba periodos de tiempos bíblicos, etcétera, etcétera. Todo eso lo absorbió Russell, lo absorbió. No fue idea de él, ni fue un conocimiento que Dios le dio a él para que lo publicara en la revista de Atalaya y en sus libros. Cuando Russell funda la sociedad Watchtower y se aparta de la iglesia segundo adventista, él lo primero que hizo fue escribir un libro que se llamó, aquí lo ven, este es un libro original de la época, queridos amigos. Este libro es exactamente de 1886 y fue publicado por el señor Charles Taze Russell como el primer volumen de sus estudios de las escrituras, The Divine Plan of the Ages, el divino plan de las edades. Y aquí él hacía pues un estudio completo y haciendo una defensa a fondo de lo que era la piramidología, y tanto es así que él publicó acá en el libro una gran pirámide, explicando que la pirámide que pueden ver ustedes acá en pantalla, ahí está la pirámide, la corta en pedazos Russell, y comienza a explicar que esta pirámide tenía etapas que corroboraban periodos tiempos bíblicos, es decir, la etapa prediluviana, la etapa diluviana, la etapa evangélica, la etapa post-evangélica y el milenio. O sea, eran periodos bíblicos que estaban ya mostradas en la gran pirámide, y es una explicación con este libro, metiendo pura piramidología en este libro, The Divine Plan of the Ages. Correcto. Esta enseñanza que Russell introdujo en la sociedad Watchtower, supuestamente como una enseñanza de Dios, que le está dando la organización de Jehová, la Watchtower Bible and Tract Society, la organización de Jehová, enseñando la piramidología, que habían sido enseñanzas y creencias de hombres que no eran necesariamente cristianos o pertenecían a religiones falsas, que eran profesores universitarios y estaban convencidos que la gran pirámide había sido hecha por inspiración divina, y que lo ligaba al texto de Isaías capítulo 19, versículos 19-20, que Dios había dicho que pondría en Egipto un altar, un testigo de mudo, piedra de Dios en el desierto, y esa era la pirámide de Egipto, que era la señal que pondría en la tierra de Egipto. Eso fue enseñado por Russell como una enseñanza de Dios, supuestamente como una cuestión verdadera, y él quería eso que era así. Cuando eso lo enseñó Russell por más de 35 años de su vida, porque si nosotros sacamos en cuenta y sumamos de 1879, en que publica la primera Atalaya de Sion, hasta el año de 1900,
¿Cuántos años hay? Si se la publicó en 1979, hay 21 años de enseñanza de la epidemiología en ese lapso de tiempo, más 1900 a 1919 en que murió, 1916, perdón, que murió, son 16 años más, le sumamos a 21 años más, entonces tenemos 37 años de enseñanza de la epidemiología dentro de la Watchtower hasta su muerte. Es decir, desde que publicó la primera edición hasta su muerte de Russell en 1916, son 37 años que Russell estuvo enseñando la epidemiología como una enseñanza verdadera, lo publicó en sus estudios de las escrituras, más aún haciendo énfasis esta enseñanza en el libro que ven ustedes a este lado acá, mejor lo pongo acá, este libro que se llama Thy Kingdom Come, venga tu reino. Y ahí él hace esta explicación más amplia de la pirámide de Egipto como un testigo mudo de piedra de ese desierto, y explica ciertas mediciones proféticas que había hallado dentro de la gran pirámide. Extenso, y al final de ese libro está una carta que le envía Piazzi Smith, citándolo por lo que había publicado en ese libro, el 6º volumen de los estudios de las escrituras, lleno de epidemiología. Bueno, cuando muere el pastor hace 1916, él ya había hecho su testamento, y era para él una cosa muy importante que él deseaba profundamente en su corazón, era que en su tumba se construyera una pirámide de granito color rosado y se pusiera al lado de su tumba como señal o como vinculación directa con la epidemiología, que él estaba directamente convencido que la pirámide había sido inspirada por Dios para ponerse en el desierto, que estaba relacionado con Dios de todas maneras, que era una Biblia en piedra, etcétera, etcétera, como ya le expliqué en otro video. Y él en su mente eso estaba tan convencido que él quería en su tumba una pirámide de granito rosado que fue recién puesto en 1919, es decir, 3 años después de su muerte. La Watchtower decide en una convención de 1919, qué raro, justo cuando escoge a su esclavo, deciden poner una pirámide egipcia masónica ocultista que no era de la adoración verdadera, según se dice en el libro Proclamadores, página 201, que lo que enseñó el pastor Russell durante más de 35 años de su vida, es decir, 37 años total, no era de la adoración verdadera, que no tenía nada que ver con la adoración verdadera. Curiosamente, en 1919, en la convención de 1919, se acuerda en esa convención, después que, según la doctrina de Jehová, el esclavo fue escogido en 1919, y fueron perdonados por sus pecados, y que Jesús los escogió como su esclavo fiel y secreto, justamente en la asamblea que se celebró ese año, deciden cumplir con los deseos del pastor Russell, que había puesto en su testamento que él deseaba que en su tumba se construyera una pirámide de granito color rosado que tenía ya las dimensiones especificadas, y era bastante grande la pirámide, no era una cosa chiquita, era bastante grande. Y de 4 lados, tenía 4 lados a la pirámide, obviamente 4 lados. Tenía la punta cortada, en la punta, que es una pirámide más chiquita que era la punta, es una pirámide cortada, que significa el ojo que todo lo ve de los iluminados, de los Illuminati. Es típica pirámide masónica, bueno, el ojo que todo lo ve, que lo tienen los billetes de $1, ¿no? Ustedes ven un billete de $1, van a ver una pirámide con un ojo en la punta. Él quería que la punta de la pirámide que se iba a poner en su tumba tuviera un corte en forma de pirámide, en la punta de una pirámide pequeña, sin tener que separarla. Ahí está, le hicieron una raya al todo el contorno, todo su área, todo su perímetro, toditito. Hicieron un corte así, dibujado, tallado ahí, parecía una pirámide chiquita puesta encima, que es donde va el ojo que todo lo ve, porque él se consideraba un iluminado. Él consideraba ser un iluminado, y él era un masón, pues. De lo contrario, ¿por qué pondría una pirámide egipcia masónica que usan los masones, que la pirámide, en su tumba? Porque era masón. Entonces, él quería esa pirámide ahí, y que dentro de esa pirámide pusieran sus 6 tomos de estudios de escrituras, que estaba lleno de epidemiología, que explicaba todo lo que tiene que ver con la pirámide que estaba puesta encima de su tumba. Con el tiempo, esa pirámide fue un clavo del zapato para Watchtower, un clavo del zapato, pues no podía caminar bien porque todo el mundo arguye como esta es la religión verdadera, y ponen una pirámide egipcia en la tumba del pastor Russell, fundador de la Watchtower, para luego decir que lo que él enseñó era de la religión falsa, en el libro Proclamadores de 1993, diciendo que lo que enseñó Russell con respecto a la gran pirámide de Keops, que era un testigo mudo de piedra de Dios del desierto y corroboraba periodos tiempos bíblicos, no era de la religión verdadera. Entonces tenía que ser consecuente con lo que habían publicado en 1993. Si no era de la religión verdadera, la Watchtower hace poco ordenó que se demoliera la pirámide,
No sé con qué derecho hicieron eso, porque para tocar una tumba de otra persona, la ciudad de Guastar tiene que pedir permiso a los familiares, los que lo enterraron. No pueden agarrar, yo mañana no puedo ir a un cementerio y decir, no me gusta ese mausoleo, esa estatua que está ahí, derrúmbela. No sé cómo van a hablar la Watchtower, que el cementerio de Pittsburgh, entraran estos tíos con martillos y picos y rompieran la pirámide y la barrieran del piso. No queda ni huella. Creyendo así que las futuras generaciones de tíos que van a vivir en los próximos 100 años, porque a lo mejor no va a venir, saben ellos que no va a venir mejor dentro de 10 años y 20, si no pasan otros 100 años más y seguirán el negocio de los Watchtower, que el Melafajón está cerca. Entonces, dentro de 100 años ya la gente no va a tener idea de que hubo una pirámide egipcia ahí, porque ya los que estuvieron vivos y vieron las fotos de la pirámide, van a ser todo va a ser borrado y destruido por la Watchtower del futuro, y no va a quedar evidencia de que hubo una pirámide en su tumba, porque pasarán los años, porque la Watchtower sabe que el fin del mundo no va a venir ni dentro de 10, ni dentro de 20, ni 50 años, van a pasar otros 100 años más y seguiremos con el mismo tío que va contando el cuento que la religión está cerca. Pero para poder engañar a la gente y no se enteren que esta religión se fundó con la idea de una pirámide egipcia masónica, por un masón, por un hombre que enseñó doctrina de relación falsa, para que no quede evidencia, están borrando pues toda la evidencia como es la pirámide puesta en su tumba, para que no quede evidencia para dentro de 100 años, porque yo estaré muerto, ya no habrá nadie que pueda denunciar eso, quizás ni los nuevos estudiantes de la Biblia no tengan ni idea que hubo una pirámide antes, entonces ya no habrá un caballito de batalla que sirve para los detractores de la Watchtower denunciar esta religión que se fundó bajo la idea de la piramidología, porque no hay huella, todo se ha borrado. Están pensando en el futuro, cuando pasen 50, 100 años más y sigan siendo esta secta de porquería falsa, mentirosa, como muchas, diría que todas, que buscan la religión para hacer negocio, y están esperando borrar todo lo que no les conviene, tirar todos los libros a la basura, que no quede huella de los libros de Russell, ni de Rutherford, ni de Franz, y así poco a poco su biblioteca se va actualizando con los últimos 20 años de libros y todo lo de atrás queda en la basura. Por eso demolieron la pirámide que tenía Russell en su tumba, lo han demolido. Y creen que con eso van a borrar la realidad del pasado, borrando, como se dice, ves como querer barrer y tirar la basura bajo la alfombra, ¿no? Qué limpia está la casa, pero levanta la alfombra, toda la basura está metida ahí abajo. Eso no es limpieza, sigue la sociedad escondida, pero están escondiendo la sociedad por medio de barrer la pirámide bajo la alfombra, demoliéndola. Bueno, regresando al tema, vamos a retroceder al tiempo de Rutherford. Cuando Rutherford decide de una vez por todas descartar esta enseñanza dentro de la Watchtower, Rutherford lo hace a pesar que él mismo apoyó esa enseñanza también por muchos años, porque el señor Rutherford se fue a Egipto con Russell, que fue a tomar las medidas de la Gran Pirámide internos en la pirámide, los corredores de la Gran Pirámide. Russell fue en 1910 a tomar las medidas allá. ¿Y quién lo acompañó? Fueron todos, casi muchos estudiantes de la Biblia cercanos a Russell, fueron también en el viaje, y entre ellos estaba el señor Rutherford, que apoyaba esa enseñanza. Por supuesto que no se iba a atrever a cuestionarla delante del fundador de la Watchtower, el dueño de la Watchtower, porque lo sacaba a patadas por apóstata. Se quedó callado y sabía que eso no era verdad, pero siguió predicando de la Gran Pirámide como un testigo mudo de Dios en el desierto, Rutherford, durante los años 1910, 1920, hasta que murió el señor Russell en 1916, y dejó que pasara un tiempito más para que no se viera muy evidente, y decide en 1928, dejó que pasara unos años, por supuesto, había muerto el otro en 1916, y esperó que pasaran pues unos 12 años, para no hacer como decimos en Perú, hacer mucho roche, levantar polvo, y dejó que pasara el tiempo para que los fanáticos de Russell no se molestaran, y esperó 12 años después, en 1928, es decir, desde 1916, en que murió Russell, hasta el momento que decide desechar esta enseñanza, habían pasado 12 años. Que continuó este hombre enseñando la epidemiología y vendiendo los libros de Russell con epidemiología, sabiendo que no era la verdad, porque no quería enemistarse con los seguidores de Russell, que este señor le tirara sus libros a la basura. Y esperó que pasara el tiempo, pues, porque el tiempo todo lo cubre, y que se olvidara un poco el pastor Russell, y recién meterle la yuca después, ¿no? Como se dice, meter la yuca, o para que no duela, ¿no? Con bastante vaselina, para que no les duela, tirar sus doctrinas a la basura. Bueno, obviamente esto era una traición, pues, al señor Russell, por parte de Rutherford. Decir que lo que había enseñado Russell
durante toda su vida, hasta 1916 en que murió, era de relación falsa. Pero él también lo apoyó, y lo apoyó después de su muerte 12 años más, porque no quería pelearse con los seguidores y no quería tirar su Dios a la basura, hasta que finalmente decidió hacerlo. Pero entonces él fue cómplice durante todos esos 35 años. Fue cómplice por 30 años, por lo menos, cómplice de esa enseñanza falsa. El mismo Rutherford, que después dice que era relación falsa. Yo voy a mostrar a ustedes cómo él, el señor Rutherford, en dos atalayas del 1 de noviembre de 1928, la del 15 de noviembre de 1928, página 344, y la del 1 de diciembre de 1928, página 359, habla por primera vez sobre la pirámide de Keops, que lo que Russell le había enseñado no era la verdad, y que la epidemiología no tenía nada que ver con la acción verdadera. O sea, se daba una vuelta de 180 grados y dice, lo que era verdad ahora es falso. Muchos de ustedes no saben lo que decía esa atalaya, donde él publica los motivos por los cuales él desecha esa doctrina y la declara una doctrina de la acción falsa. En esa atalaya saca mención lo que Jesús había dicho, que lo que ocurriría en los últimos días, de acuerdo a Mateo 24, versículo 24 en adelante, algo así, donde dice, cuidado de los falsos cristos y los falsos profetas que engañarán a muchos, los menciona, inclusive a los escogidos. Jesús estaba mencionando que inclusive los que eran los escogidos, aquellos que se hacen llamar los ungidos, serían engañados por Dios Satanás, haciéndoles creer que Dios ha puesto una señal en un lugar determinado como señal de Dios puesto en determinado lugar, como la pirámide, como la señal de Isaías capítulo 19, versículo 19 al 20, que habla que Dios pondría una señal en el desierto de Egipto para relacionarlo con Dios mismo, para relacionarlo con las escrituras, con la Biblia, con lo que se enseñaba en la Biblia. Y sin mencionar el nombre de Russell, comienza a hablar y a mencionar que Satanás era muy astuto y que Jesús había advertido, cuídense de los falsos cristos y los falsos profetas que engañarán a muchos, que harán prodigios y hablarán que habrá señales. Justamente la señal que hablaba Russell es que estaba en el desierto de Egipto, que estaba indicado en Isaías capítulo 19, versículo 19-20, que era una señal de que Dios ha puesto en el desierto de Egipto. Cuidado con aquellos que les dice que hay una señal acá o allá que tiene que ver con Dios y todas esas cosas, que engañaran a muchos, dice, inclusive a los ungidos. Con eso estaba dando a entender que como Russell era un ungido, era un escogido para la Watchtower, él fue engañado. Y en él se cumplió también parte de la profecía de Jesús, que dijo, cuídense los falsos maestros que estarán enseñando que Dios pondrá una señal en un sitio o en otro, que darán falsas fechas del fin del mundo, ¿no? Que serán falsos profetas, y que dirá pues que la pirámide es un testigo mudo de Dios en el desierto. ¿Y quién enseñó eso si no fue Russell? Entonces, sin ofender a los estudiantes de la Biblia entonces, no podía mencionar el nombre de Russell porque era venerado para los seguidores. Entonces, da a entender, sacando el texto de Mateo 24, versículo 24, creo, versículo de Mateo 24, versículos 23, ¿ya? Son esos que hablan de esto que lo acabo de decir. Y que fue justamente, pues, uno pregunta, ¿quién fue que se estuvo enseñando de señales en el desierto de Egipto? Fue Russell. ¿Quién estuvo enseñando que la gran pirámide de Egipto, en el Cairo, era un testigo de mudo de piedra de Dios en el desierto, que era la Biblia en piedra? Entonces, dio a entender claramente que Jesús había dicho, cuídense de los falsos maestros, ¿ah? Que Satanás engañaría a muchos, inclusive a los escogidos. Con eso estaba dando a entender, sin mencionar el nombre, porque como les repito, no podía decir que Charles Russell fue engañado por Satanás, porque había muchos seguidores todavía de Russell que lo veneraban como persona y no podía atacarlo frontalmente. Pero se amparó un texto bíblico diciendo que Satanás iba a engañar inclusive a aquellos que son escogidos, ungidos, haciéndoles creer señales que no existen, fechas falsas del fin del mundo, o falsos profetas, e inclusive aquellos que dirían que la gran pirámide de Egipto es un testigo mudo de Dios en el desierto. Y culmina diciendo que lo que se creía y se había enseñado,
que la gran pirámide es un testigo mudo de piedra de Dios en el desierto, era en realidad un testigo mudo de Satanás, el diablo. Y así comienza a explicar poco a poco en esas dos atalayas, tanto la del 15 de diciembre de 1928, hablo de la edición de inglés, porque en español están las atalayas de 1929. Esta es la de inglés, que yo lo voy a mostrar, lo voy a traducir para que vea cómo raja y cómo indirectamente, sin decir el nombre, dice, pues ustedes han sido enseñados por una persona que les ha dicho esto y el otro, que la gran pirámide es un tío mudo de piedra de Dios en el desierto, que la misma vida en piedra, que es una señal que Dios puso en el desierto, que era la pirámide de Egipto, para que ustedes tuvieran conocimiento de lo que está adentro de la pirámide, que era la misma Biblia en piedra, y que sus corredores estaban indicadas en la Biblia para que ustedes la tomen, esos corredores, para poder comprender las enseñanzas y las profecías en la Biblia. Entonces, como repito, Rutherford decide descartar esto en 1928, las publica en esas dos atalayas seguidas, la del noviembre y diciembre de 1928. Ya entrados a 1929, tira todos los libros del pastor Russell, es decir, los 6 tomos de escritura que tenían en stock y estaban vendiéndose hasta ese momento como alimento espiritual verdadero, 12 años después de su muerte, se estaban vendiendo, y decidió agarrar y decir, estos 6 tomos de los estudios de las escrituras de Russell se llama Studies in the Scriptures, estudios en las escrituras. Tomo 1, son 6 tomos, todos estaban llenos de piramidología. Decidió quemarlos todos, inclusive el último que se le adjudicó a Russell, que se llamó The Finished Mystery, que tenían puro alimento chatarra que había hecho Clayton Woolworth, inspirado por Satanás el diablo, como él mismo lo reconoció, que sintió la influencia satánica cuando escribió ese libro. Y se lo dedicaron como obra póstuma al pastor Russell para dejarlo mal parado, por encima de tirar sus libros a la basura como enseñanzas falsas, le adjudicaron un 7º libro con enseñanzas realmente diabólicas, con único fin de Rutherford de lapidarlo y dejarlo como un satánico a su jefe, a que tanto le chupó la media, lo aduló mientras estaba vivo, y Rutherford y Russell lo protegió pensando que era leal, y era un traidor. Básicamente era un traidor. Así tuviera razón Rutherford, era un traidor, porque pudo habérselo dicho de frente antes que muriera: yo no puedo predicar esto porque no creo que sea la verdad. Él sabía que no era verdad, pero se quedó mudo, porque si se lo decía a Russell, lo iba a acusar de apóstata y lo podía sacar de la Watchtower de una patada en el trasero. Pero decidió seguir enseñando esto, inclusive 12 años después de su muerte, porque no quería enfrentarse a los estudiantes de la Biblia que eran adoradores de Russell, lo querían mucho, lo consideraban su pastor, y no iba a aceptar que un presidente intruso que se había tomado el poder a la fuerza sacara llamara a Russell satánico. No es necesario decir que era un satánico y que había sido engañado por Satanás. Lo que él dijo aludía directamente a él, al que creó esa doctrina, la puso entre la Watchtower, que fue Russell, que fue engañado por Satanás. Por eso dice, pues, el libro, porque lo que enseñó Russell por más de 35 años no era de la adoración verdadera. Y entonces, si no era de la adoración verdadera, era de la adoración falsa. ¿Y qué religiones son de la religión falsa? De Babilonia la Grande, la organización de Satanás. Babilonia la Grande, ¿no? La religión falsa de Babilonia la Grande, no dice aguanta, pero también es falsa. Si del libro proclamadores me dicen que lo que el señor Russell por antes de 35 años no era de la oración verdadera, te está diciendo que lo que el señor Russell no enseñaba la verdad, que enseñaba doctrinas de Satanás el diablo, de Babilonia la Grande, y por lo tanto sabemos quién es Babilonia la Grande y quién es el que está detrás de las religiones falsas de Babilonia la Grande, Satanás el diablo. Entonces fue un instrumento de Satanás, es lo que está diciendo finalmente la Watchtower, porque fue engañado por Satanás. Yo quiero leerles y traducirles justamente esas páginas para que ustedes se den cuenta cómo este señor Rutherford tira la piedra y esconde la mano, sacando una profecía que Jesús dio en Mateo 24, versículos, para hacer ver a las estudiantes de la Biblia de ese entonces, en esa tarea de 1928, que Satanás era muy astuto y que Jesús lo había advertido muy claramente, que inclusive Satanás era tan astuto que engañaría hasta a los escogidos, haciendo creer que Dios ha puesto una señal en el desierto,
que iba a ser un testigo mudo de Dios en el desierto, que era la misma Biblia en piedra, y que era un testigo de Dios en el desierto, y que en realidad era un testigo de Satanás, el diablo. En otras palabras, lo está viendo muy claramente que el que introdujo esa enseñanza de la pedagogía fue pues el Russell, que era un escogido, que fue justamente lo que Jesús había predicho, que engañarían hasta a los escogidos, incluidos a Russell, que fue engañado como escogido, como uno de los escogidos, por Satanás el diablo, y cayó en su trampa. Lo llama que Satanás engañó a Russell. Y lo voy a mostrar a ustedes para que ustedes corroboren, se lo voy a traducir porque seguro que ni uno de ustedes ha leído esa atalaya del 28, donde se expone por primera vez el rechazo, el descarte definitivo de todos los libros del pastor Russell, de todas sus enseñanzas que eran falsas, que no eran de la razón verdadera. Por eso en 1929 se dispuso de todo el stock restante de los libros del pastor Russell, incluidos El Misterio Terminado, que se lo dedicó a él como obra póstuma de Russell, cuando en realidad no lo fue. Fueron 7 volúmenes que fueron quemados del stock de Bethel en 1929, que había un montón en el sótano de Bethel, en el depósito. Y como vino el invierno, la familia Bethel se calentaba, calentaban el edificio por medio de unas calderas que tenía en Adam Street, la Watchtower, donde metían carbón, madera, todo para que las calderas que estaban funcionaban no con gas, estaba con carbón, con material orgánica para quemar, daba pues calor y había una chimenea que botaba el humo. Ahí botaron todos los libros, el stock inmenso que tenían de los libros del pastor Russell, de los estudios de escrituras, el Misterio Terminado, acabaron sirviendo de calefacción para la familia Bethel. Esa es la historia, queridos amigos. Ahora veamos estas dos atalayas que son muy interesantes y corroboran todo lo que estoy diciendo, como Rutherford, en forma muy solapada, sin mencionar el nombre directamente de Russell, que fue el engañado por Satanás, te lo da a comprender muy claramente. ¿Quién introdujo esa enseñanza como la verdad a la Watchtower? Fue Russell. Y entonces él era uno de los escogidos, porque Jesús había dicho, cuidado, que Satanás engañará inclusive a los escogidos. Y entonces, ¿quién era el escogido en ese momento que engañó con una enseñanza falsa? Fue Russell. Y entonces da a entender pues, que Satanás engañó a Russell para que enseñara sobre lo que hemos visto, lo que acabo de explicar hace un momento. Así es la historia, y quiero que ustedes la sepan, como este traidor, desgraciado, tenga razón o no, fue un traidor. Le clavó el puñal al pastor Russell. Lo pudo haber, se lo clavó de frente, o decirle, ¿sabes qué? Antes que muriera, yo no puedo predicar esto porque no creo que lo que tú estás diciendo tenga que ver con Dios. Que la gran pirámide es un testigo de piedra de Dios es cierto. Como recién te das cuenta, después de 12 años. No me vengas, pues. Él se aguantó todo ese lapso, desde 1916 que murió Russell hasta cuando lo descarte en 1929, se tuvo que quedar callado porque, según cuentan, en ese momento todavía estaba fresca la memoria de Russell. Había muerto en 1916 y muchos dejaron la Watchtower porque no estaban de acuerdo que Rutherford subiera a la presidencia, porque no estaba en el testamento indicado que fuera él el presidente, sino que quienes iban a publicar el elemento espiritual era un comité que él había escogido de 5 personas que iban a dedicarse a eso, del comité, se llamó comité editorial, y no puso nunca en su testamento como heredero del puesto de presidente a Rutherford, y por eso le agarró odio, porque no lo puso a él. Tenía otros simpatizantes para ese puesto porque no confiaba en Rutherford. Lo veía muy ambicioso. ¿Quién no habrá visto de él? Pero no estaba él. Así que, queridos amigos, para que se enteren un poco más, los estoy educando, porque esto es enseñar, que sepan qué cosa dijo él en esas atalayas que acabo de mencionar, cuando decide publicar por el cambio de enseñanza como una nueva luz más brillante. Una nueva brillante, dejando al otro como un mentiroso, un falso profeta, un instrumento de Satanás. Qué linda luz más brillante, ¿verdad? Como Dios recién se da cuenta que lo que había sido Russell por 37 años no era la verdad, como Dios permitió que eso siguiera adelante con Jesús, que la mención de Jehová predicara y enseñara la doctrina de Satanás del diablo. Hay algo que no anda bien en esta organización religiosa de porquería, que me quiere decir que esto fue dirigido de la religión de Jehová, de la Watchtower. ¿Cómo si tengo 35 años de su inicio enseñando doctrina de la relación falsa de Satanás? Y lo confiesan en el libro Programadores, que es lo que el señor Russell durante toda su vida
No es la adoración verdadera, sino la adoración falsa. Lo dice el libro Purgadores, página 201. Léalo usted, está en letras pequeñas acostados del dibujo de la gran pirámide que ponen en ese libro. Lo ponen en letras chicas para que ustedes no lo vean bien, se les pase de largo, ¿no? Porque da vergüenza ponerlo en letras grandes abajo. Lo ponen en letras costaditos, ahí está la pirámide. Lo que el señor pastor hace más de 35 años de su vida, de que la gran pirámide de qué, o sea, en Egipto, corroborada a tiempos de periodos bíblicos, no es la adoración verdadera. Y así que los niños de Jehová de hoy han decidido descartar esa enseñanza. Punto. Y ahí... Bueno, amigos, continuemos pues y vean ustedes estas tareas que les muestro a continuación. Bueno, queridos amigos, aquí les muestro a ustedes la atalaya del 15 de noviembre de 1928. Como pueden ver ustedes, es de Science Watchtower, The Herald of Christ's Presence. Es la época del pastor Russell, tal como se va a ver esta atalaya. Quiero llevarlos a ustedes a ver y leer la página 344. ¿Qué cosas nos dice el señor Rutherford con respecto a la piramidología que se estaba enseñando hasta ese momento como una verdad, como una enseñanza de la oración verdadera? Dirijámonos ahora a la página 344. 35. Es más razonable concluir que la gran pirámide de Gize, como también las otras pirámides que la rodean, también la Esfinge, fueron construidas por gobernantes de Egipto y bajo la dirección de Satanás el diablo. Los gobernantes de Egipto son conocidos por su opresión de esclavos. El diablo es el gran opresor. 37. Luego, Satanás puso su conocimiento en la piedra muerta, que debería llamarse la Biblia de Satanás y no un testigo mudo de piedra de Dios en el desierto. Al erigir Satanás la pirámide, por supuesto, Satanás pudo poner en ella algunas verdades, porque ese es el método de cómo Satanás practica el fraude y el engaño. La información que Satanás obtuvo acerca de la fundación del mundo, sin duda incluyó mucho concerniente a sus mediciones y a las unidades de medidas de Dios, y al aplicar tales conocimientos de mediciones, Satanás pudo poner dentro de la pirámide, mediciones que armonizaban con la verdad y que le servirían a él para engañar a la gente. Bueno, queridos amigos, aquí les presento la siguiente atalaya que el señor Rutherford publicó después o a continuación de la anterior que hemos leído y hemos traducido. Publicó esta de diciembre 1 de 1928 para continuar explicando el por qué la gran pirámide que había enseñado el pastor Russell como un testigo mudo de piedra de Dios en el desierto de Egipto, como una Biblia en piedra, como un altar, que Dios había puesto como señal un altar en el desierto de Egipto, de acuerdo a Isaías 19:19. Todas esas enseñanzas que Russell las creía y les enseñó como enseñanza de la adoración verdadera, Rutherford la descarta totalmente y dice todo lo contrario, que la gran pirámide de Egipto, en el Cairo, no era, pues, como decía Russell, un testigo de piedra de Dios en el desierto, sino que más bien era un testigo mudo de Satanás, el diablo de piedra, en el desierto. Y que lo que Russell le había enseñado sobre respecto a la piramidología que tanto se aferró no es de la adoración verdadera, y por lo tanto los testigos de Jehová de hoy en día han descartado que alguna pirámide en el desierto de Egipto tuviera alguna relación con la adoración verdadera, pues. Lo dice el libro Proclamadores, página 201, que lo que Russell le había enseñado por 35 años no era adoración verdadera. Vemos pues qué otros argumentos da para explicar por qué la gran pirámide era un testigo mudo de Satanás el diablo y no de Dios, como pensaba el pastor Russell. Veamos en la página 359 que les presento a continuación. Refiriéndose a las condiciones que existirían después de venir a su templo, Jesús dijo: porque se levantarán falsos cristos, y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y maravillas. De tal manera que, si fuera posible, engañarían aún a los escogidos. Mostrarán grandes señales y maravillas. De tal manera que, si fuera posible, engañarían aún a los escogidos.
Mateo 24, 24, 87. Los devotos y maestros de la pirámide de Gizeh, y que afirman ser de Cristo, dicen que la pirámide de Gizeh es la gran señal y maravilla mencionada en las Escrituras. Es evidente que están siendo engañados por ello. El astuto plan de Satanás para inducir a los cristianos a fijar su fe en la pirámide de Gizeh no logrará engañar a ningún verdadero hijo de Dios en este tiempo. Aquellos que son de los escogidos, y que por lo tanto están en el lugar secreto del Altísimo, tienen la promesa de que el maligno no los tocará. Tales evitarán la pirámide de Gizeh y sus medidas y se adherirán estrictamente a la palabra de Dios. El tiempo del testigo. Se ha dicho que la pirámide de Gizeh ahora es testigo para los seguidores de Cristo y será un testigo para el mundo durante el reinado de Cristo. Esa conclusión no está respaldada ni por la razón ni por las Escrituras. Los verdaderos seguidores de Cristo tienen la palabra de Dios más segura a la cual prestan atención y por la cual son guiados. No aprendieron absolutamente nada de la pirámide que les permita conocer, entender y obedecer los mandamientos del Señor. La palabra de Dios es una lámpara a sus pies. Maligno no los tocará. Tales evitarán la pirámide de Gizeh y sus medidas y se adherirán estrictamente a la palabra de Dios. El tiempo del testigo. Se ha dicho que la pirámide de Gizeh ahora es testigo para los seguidores de Cristo y será un testigo para el mundo durante el reinado de Cristo. Esa conclusión no está respaldada ni por la razón ni por las Escrituras. Los verdaderos seguidores de Cristo tienen la palabra de Dios más segura a la cual prestan atención y por la cual son guiados. No aprendieron absolutamente nada de la pirámide que les permita conocer, entender y obedecer los mandamientos del Señor. La palabra de Dios es una lámpara a sus pies. Sus relámpagos les revelan su voluntad. ¿Por qué debería decirse que se necesitaría o emplearía un montón de piedras durante el reinado de Cristo para enseñar a su pueblo acerca del plan de Dios? Cuando hombres perfectos, como Abraham, Moisés y David, estén de nuevo en la tierra, ellos enseñarán al pueblo la verdad, como ninguna piedra muerta podría enseñarles jamás. Empleando la radio, que Dios ha puesto en funcionamiento para sus propios propósitos. Bueno, ya cumplí como tales todo lo que yo quería mostrarles a ustedes. Ya se dieron cuenta que la Watchtower consideró, a través de Rutherford, que Satanás había engañado al pastor Russell, quien introdujo esta enseñanza de piramidología, porque le hizo creer que era un testigo mudo de Dios en el desierto, porque el texto de Isaías 19 decía que Dios iba a poner una señal en el desierto de Egipto, y esa señal era la pirámide de Keops, que servía como un testimonio de piedra de Dios en el desierto, que era la misma Biblia en piedra, y que dentro de sus corredores habían unos pasajes que tenían unas mediciones que estaban indicadas en la Biblia. Pero como ya dije, esta enseñanza de Russell, si bien fue engañado por Satanás, también fue engañado por Satanás los antecesores, como fue John Taylor, Patsy Smith y Joseph Sayce, que estuvieron con Russell reforzándole esa enseñanza. Todos ellos fueron engañados por Satanás, no solamente Russell fue la última, fue el furgón de cola del tren, porque detrás de ellos habían otros que decían lo mismo, que pensaban que era la gran pirámide de Keops había sido inspirada por Dios para que se hiciera, y que estaba vinculada con la Biblia, y eso lo creyó Russell. Russell sí, fue engañado también con Satanás, pero era el último, el furgón de cola, el que metió esa enseñanza en la Watchtower, porque antes de él habían otros que decían lo mismo, como acabo de mencionar, en el siglo XIX empezó esa corriente, en los años 1850, cuando Russell todavía no había ni siquiera nacido. ¿Ya? Estaba la corriente de John Taylor, que creía pues que la gran pirámide de Keops había sido hecha por inspiración divina. Y eso lo absorbió Russell y lo creyó. O sea, no que Russell inventara eso y se le ocurriera y que Satanás le metió a él esa idea. No, eso ya él lo copió y lo tomó como cierto de esos antecesores, señores que ya les he mencionado. Entonces, él era el furgón de cola. Todos ellos habían sido engañados por Satanás, pues tanto el señor Taylor, el señor Patsy Smith, o sea, John Taylor, Patsy Smith, y también el señor Joseph Sayce, que le reforzaron esa idea a Russell. Russell dijo, no hay nada que hacer, si estos tres capos
expertos en teología, en astrología, son expertos, saben eso, no lo va a discutir a ellos, pero no, porque Russell es un hombre que no tenía instrucción, no tenía universidad. Entonces se comió, pues se tragó la píldora porque los vio gente más capaz que él, más preparada, que eran profesores universitarios, y lo creyó esa enseñanza así, porque está inspirada por Dios la construcción de la Gran Pirámide de Egipto. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video y como siempre, un abrazo a todos ustedes y será hasta la próxima.